lunes a las 10 a.m. en el Facebook de Poder Ciudadano Radio. O escucha cuando quieras su podcast en www.poderciudadanoradio.com. Porque todos en algún momento de nuestras vidas rentamos, compramos o vendemos algún inmueble. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad del titular. No refleja la política editorial de la estación. Ya es la hora del boom. ¿De qué? Del boom inmobiliario. Lo que todos deben saber sobre el sector inmobiliario. Vende, compra o renta. Todo será más sencillo si nos escuchan. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Bienvenidos en vivo a su programa Boom Inmobiliario. Como todos los lunes, estamos aquí con un gran invitado, el ingeniero José Luis Alcántara, director de Catastro. Muy buenos días y gracias por la invitación, José Luis. Buenos días, Maggie. Gracias por invitarme. Gracias. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Maggie. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Pues recuerden nuestras redes sociales para dudas Poder y comentarios. Ciudadano Radio en Facebook y en Twitter es @Poder Ciudadano, en Instagram @Poder_Ciudadano_Radio. Bueno, pues entrando en materia, José Luis, platícanos, ¿qué es el catastro del Estado? Mira, el catastro probablemente es una de las instituciones gubernamentales más antiguas en la historia de las civilizaciones humanas. Es creado inicialmente con una finalidad meramente fiscalista, establecer un tributo sobre la propiedad inmobiliaria. Ese es el primer objetivo de los catastros, por eso creo que es una institución muy, muy antigua. En específico, estamos buscando desde hace mucho tiempo todos los catastros, no solo el de Querétaro, sino a nivel latinoamericano, a nivel internacional, cambiar un poquito esa visión que tenemos de que el catastro es exclusivamente impuesto predial o Así impuestos es. a la propiedad inmobiliaria, y es mucho más que eso. Me atrevería a dar una definición de catastro como un sistema de información territorial que tiene como base o como unidad básica de registro el predio y que se compone de información referente al predio, información de tipo cuantitativo y cualitativo, es decir, el catastro tiene como objeto de estudio, como objeto de registro el predio. El predio, que no es exactamente un sinónimo de bien inmueble. Es muy importante lo que estás aclarando. Sí, el predio puede ser un bien inmueble, pero también puede ser un bien inmueble dividido en dos predios porque los atraviesa una vía pública, por ejemplo. Okay. Y en registro público aparece un solo título de propiedad por el inmueble, pero en realidad son dos predios. Okay. Desde el punto de vista de catastro, porque no tienen una continuidad topográfica. Para catastro, la unidad básica es la continuidad topográfica. Okay. Salvo la ficción jurídica que constituyen los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, que yo puedo ser propietario del departamento, pero también soy propietario de un cajón de estacionamiento en el sótano. Los indivisos famosos. Tendidos, salvo el condominio. Normalmente hay continuidad topográfica en un predio para ser considerado. Y esa es nuestra unidad básica de estudio. Y sobre el predio tratamos de conocer todo. Tratamos de conocer su configuración geométrica. Tratamos de conocer sus medidas, sus colindancias, con qué otros predios colinda. Tratamos de conocer cuál es su valor, lo más cercano al valor de mercado. Tratamos de conocer qué restricciones tiene el predio, es decir... ¿Afectaciones te refieres? Sí, afectaciones o restricciones, no es lo mismo. No es lo mismo. Una afectación se refiere que el propietario del predio en esa área afectada ya no puede hacer uso de ella, sigue siendo propietario. ¿Un ducto de Pemex? Esa sería una restricción. Ok. Porque la diferencia es que yo sí puedo seguir utilizando el predio, si tengo una línea de CFE, una línea de petróleos mexicanos, puedo seguir utilizando la superficie del predio, salvo que no puedo excavar, no puedo construir, o sea, tengo limitaciones al uso. Pero cuando ya me construyeron una carretera encima, yo ya no sigo siendo propietario del suelo. Exacto. Pero ya no puedo utilizarlo porque lo está utilizando la comunidad para hacer el uso de ese el terreno. acceso. Un carril claro. de desaceleración también. Un carril, sí. Entonces,
todas esas afectaciones las quiero conocer. También quiero conocer el uso de suelo, cuál es la potencialidad de ese predio. También quiero conocer restricciones medioambientales, quiero conocer restricciones urbanísticas. Todo eso es inherente al suelo. Y también, como un adjetivo más del predio, quiero conocer quién es el propietario o qué derechos reales existen sobre el inmueble. Y ahí viene mi vínculo con el registro público de la propiedad, que tiene esa información. Okay. Pero para mí el propietario es un adjetivo, no es el sustantivo es el predio. Entonces, por eso el registro público y el catastro son instituciones hermanas. Tienen que trabajar juntas para que los derechos de propiedad se reflejen sobre unidad de registro del catastro, que es el predio. Entonces, primero pasa por el registro público de la propiedad y posteriormente o simultáneamente pasa catastro. Es casi simultáneo, pero en realidad es primero catastro. Primero se actualiza el catastro y después se actualiza el registro público de la propiedad. Normalmente, por ejemplo, en una operación de compraventa, en un traslado dominio, el notario primero entera el impuesto en la tesorería municipal. Una vez que enteró el impuesto, le avisa a catastro que ya Juan Pérez no es propietario del predio, ahora es Pedro López. Nosotros empadronamos ese aviso, cambiamos el nombre de propietario y de inmediato que sale de catastro se va a registro público a inscribirse el título de propiedad para que se dé la publicidad respecto a quién es el propietario de ese predio. Okay. Entonces siempre vamos primero nosotros para actualizar el catastro y luego el registro público de la propiedad. ¿En tu dirección es únicamente Querétaro o es el estado de Querétaro? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Fíjate que con nuestro sistema de distribución de competencias constitucional en nuestro país, somos uno de los 3 países federales que existen en América Latina. México, Brasil y Argentina son países federales donde existen 3 órdenes de gobierno: el federal, las entidades federativas libres y soberanas y los municipales. Nuestra Constitución divide, como se trata de una federación donde las entidades decidieron delegar parte de su soberanía a la federación y entonces le pasaron parte de las facultades que tendrían las entidades federativas, se las pasaron a la federación, como por ejemplo la defensa nacional. Todos los estados dijeron: renunciamos a tener un ejército y el único ejército es el de la federación. Entonces le pasamos esa competencia. El artículo 73 constitucional contiene todas las competencias que le corresponden a la federación. Okay. Y el artículo 115 las que le corresponden al municipio. Y nuestro sistema nos dice: bueno, entonces todo lo que no está reservado a la federación o reservado a los municipios corresponde a la entidad federativa. Es el caso del catastro. Okay. Entonces el catastro es una facultad de cada entidad federativa decir en qué orden de gobierno lo pone. En la mayoría de las entidades federativas decidieron que el orden de gobierno más adecuado para manejar el catastro era el municipio. Pero en el caso de Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, decidieron que fuera la entidad federativa quien manejara el catastro. Entonces, en Querétaro en específico, el catastro es una facultad de la entidad federativa manejada a través del Poder Ejecutivo del Estado. Sin embargo, debido a la fortaleza institucional del municipio de Querétaro, desde el año 2004 firmamos un convenio que se ha estado ratificando administración tras administración, donde se le transfirió la operación del catastro al municipio de Querétaro. Entonces el municipio de Querétaro tiene una dirección de catastro municipal donde se opera el catastro bajo las reglas, bajo la normatividad, bajo el escrutinio y la supervisión del catastro del Estado. ¿Cuál es el objetivo? Que en nuestra entidad federativa tengamos un mosaico completo. Algunas entidades federativas, para no ponerle nombres, tienen un mosaico de catastros donde delegaron la facultad a los municipios, pero nunca supervisaron cómo construir el mosaico estatal. De valores o de... Ajá. El catastro estatal. Entonces, un municipio, para hablar de nuestros vecinos de Guanajuato, un municipio como León tiene un excelente catastro, pero un municipio como Atarjea o como Pozos, pues tienen catastros muy débiles institucionalmente. Para Guanajuato va a ser muy difícil construir el catastro del territorio del Estado.
Y obviamente cuando querramos construir el catastro nacional, es decir, que la federación también conozca cómo está el territorio, pues tampoco lo puede construir porque hay estados que Hay no muchos pueden huecos. construir el estatal. No es el caso de Querétaro. Nosotros con el municipio de Querétaro me actualiza, hace una labor extraordinaria de actualización, porque obviamente es el municipio que tiene una operación, un movimiento más rápido. El problema del municipio de Querétaro es el volumen. En el resto del estado el problema es la dispersión, es la irregularidad en la propiedad del suelo. Las tierras. Son muchas otras cosas distintas que el municipio de Querétaro. El municipio de Querétaro es un municipio relativamente muy controlado desde el punto de vista catastral, donde lo que se come es la operación, o sea, lo que se come el volumen de operaciones. Y geográficamente es más compacto también, ¿no? Es más compacto, pero tiene la mitad del padrón catastral. O sea, 17 municipios reflejan la mitad del padrón catastral y un solo municipio, el municipio de Querétaro, refleja la otra mitad. Y si hablamos de zonas metropolitanas, pues nos comemos el 90% en las dos zonas metropolitanas de Querétaro, porque el mayor padrón obviamente es el padrón de predios urbanos, el padrón de predios rústicos es más disperso, más grande. Pero nosotros podemos construir ese catastro del estado, dado esta configuración que nos dio la legislatura del estado desde hace muchísimos años de considerar el catastro estatal, y nos permite llevar una labor de vinculación muy efectiva con el registro público de la propiedad. Actualmente el 85%, más del 85%, casi el 88% de las claves catastrales tienen su referente de folio real en el registro público de la propiedad. Eso es un gran avance, claro. En primer lugar a nivel nacional. No hay ninguna otra entidad federativa que tenga esa vinculación catastral registral. Y si hablamos de la zona metropolitana, prácticamente andamos como por el 95% de vinculación catastral registral. Y nuestro municipio piloto, que casi siempre es el municipio de Corregidora, porque es un municipio metropolitano, tiene todas las características para que siempre en todos los programas o todos los proyectos que hacemos de mejora catastral registral, tomamos como piloto Corregidora, ahí tenemos casi un 99% de vinculación catastral registral. Es decir, la seguridad jurídica en la propiedad está íntimamente relacionada con la capacidad que tenga el Estado mexicano en su orden de gobierno que corresponda, en este caso el estatal y el municipal a nivel local. La seguridad en la propiedad inmobiliaria depende mucho de que tengamos esa vinculación, que un posible comprador, al revisar su clave catastral y su folio real, encuentre que haya lo más cercano al precio. ¿Te refieres a lo más cercano al precio de venta? No, que coincida, que el registro catastral diga que Juan Pérez es propietario y que el registro público también lo diga. Que en catastro diga que son 200 metros cuadrados y que el registro público también lo diga. Que exista una identidad entre los dos inmuebles es lo que le da seguridad jurídica, y que no haya la posibilidad, que eso es creo que la parte más importante de la seguridad cotidiana, es cuando yo compro un terreno en Querétaro, estoy casi seguro de que no voy a tener de repente que me salgan 5 otros propietarios. O sea, le das la certeza jurídica a un comprador o a un propietario. Obviamente lo hace el registro público, pero si trabajamos en conjunto, esa certeza jurídica es mayor. Y está relacionado, me encanta el nombre de tu programa, Boom Inmobiliario, porque eso es lo que vivimos en Querétaro. El que haya seguridad en todos los ámbitos de la sociedad en Querétaro, aunado a la seguridad en la propiedad inmobiliaria, hace que las personas inviertan en Querétaro, compren en Querétaro. Si es para negocio, comprar y hacer negocio inmobiliario, comprar para poner una nave de producción, todo eso requiere que el inversionista tenga seguridad. Claro, que esa es una de las preguntas. ¿Cómo has visto tú el boom inmobiliario referente al programa en cuanto al catastro? Porque la mancha urbana
sabemos todos que Querétaro está en el ojo de, podríamos decir, del huracán de los inversionistas, de los que quieren cambiar de calidad de vida. Entonces, como platicábamos hace un momento, las vialidades, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has visto tú en los últimos 5 años? Bueno, te diría, en los últimos 25 años he visto un crecimiento y los últimos 5 años ha sido mucho más exponencial, acelerado el crecimiento de la mancha urbana, el número de inversiones que se han establecido en Querétaro, inversiones inmobiliarias importantes. Casi vemos a todas las grandes vivienderas y firmas inmobiliarias trabajando en Querétaro, en la zona metropolitana de Querétaro más específicamente, pero también incorporándose municipios, por ejemplo, Colón, con crecimiento industrial. Exacto. Por su cercanía con el aeropuerto, por las Huimilpan, crecimiento en la vivienda, inmobiliario habitacional, también industrial. Por ahí hay un parquecito industrial en Huimilpan también, un parque industrial, para no sí, también esto que los han nombrado como pueblos mágicos, Amealco, sí, ¿no? Entonces, Ezequiel, o sea, todo eso, Bernal. Sí, existe entonces en todos los ámbitos inmobiliarios, existe un crecimiento en la demanda de los bienes inmuebles. Eso está aunado, sí, a la seguridad personal, a la seguridad pública, a la seguridad inmobiliaria. Servicios, vialidades, ¿no? ¿Estás preparado con el personal para todo este boom? O sea, son los peritos evaluadores quien trabajan en Catastro para los que asignan los valores. Mira, para asignar los valores tenemos que diferenciar. Catastro estima un valor, pero es un valor producto de un ejercicio de valoración masiva. Estamos empezando, en estas semanas los municipios están analizando las nuevas tablas de valores unitarios de suelo y construcción que van a enviar a la legislatura a final de mes, y que con esas tablas, una vez aprobadas por la legislatura, Catastro hace un ejercicio de recálculo de los valores catastrales para el 2020. Pero esos valores catastrales, con la ayuda de los evaluadores con nombramiento del Ejecutivo del Estado, hacemos la propuesta que le enviamos a los municipios, y los municipios en sus cabildos o con la ayuda de algunos organismos ciudadanos que les llaman consejos catastrales municipales, con esos organismos revisan lo que nosotros les enviamos, lo critican, nos preguntan, hacemos observaciones y les decimos que con esas tablas lo único que queremos es ver reflejada la realidad, ver reflejados los precios de los inmuebles en ese catálogo de tramos de calle, de colonias, de asentamientos humanos, ver reflejado más o menos el mercado inmobiliario. Obviamente, como se trata de un ejercicio de muchos inmuebles, sí, es masivo, pues estamos conscientes de que hay un error estadístico inherente en el ejercicio. Por eso, cuando se trata de operaciones individuales, cuando se trata de una operación de una compraventa de una casa, recurrimos a un evaluador con nombramiento del Ejecutivo del Estado, para que él haga el análisis individual del bien inmueble y me diga, bueno, tú Catastro dices que este inmueble vale 3 millones de pesos, pero yo revisando el mercado encuentro que vale 3.750.000 pesos. No importa que haya esa diferencia, porque el trabajo del evaluador es determinar el valor comercial del inmueble. Yo tengo valores catastrales que trato de que estén lo más cerca posible del valor comercial del inmueble, pero no necesariamente se puede lograr en un ejercicio de evaluación masiva. Me gusta comparar esto con mis alumnos, de decirle que la evaluación masiva es una evaluación, son peras, y la evaluación individual son manzanas. Yo no puedo comparar una con otra, o sea, son peras con peras y manzanas con manzanas. O sea, evaluación comercial individual con evaluación comercial individual. Y evaluación catastral es un ejercicio donde quiero tener una idea de cuánto vale el inmueble. Y es algo más estático, ¿no? Y es más estático, dura todo el año. Exacto. En cambio, el individual, pues, es mucho más temporal, porque en 6 meses pudo haber cambiado el entorno, se pudo haber puesto un nuevo centro comercial. Exacto. Se pudo haber caído una vivienda al lado, e inmediatamente eso llega a variaciones. Que eso está relacionado a lo que es el avalúo comercial y el avalúo hacendario, que es lo que estabas mencionando ahorita. Okay. Sí, en realidad el avalúo hacendario es un valor comercial. Entendamos que el ejercicio de evaluación
tiene un objeto y un propósito. El objeto es estimar el valor comercial. Así es. Entonces, el que tú le denominas avalúo comercial, yo le denominaría avalúo de consultoría. Ok. Es decir, tú me vas a consultar cuál es el valor, quieres saber cuál es el valor de tu inmueble. Tanto en el avalúo hacendario como en el avalúo de consultoría, el objeto es el valor comercial, pero el propósito difiere. Claro. En el avalúo de consultoría lo quieres para tomar una decisión de compra o de venta. Así es. Y en el avalúo Comercial. hacendario, Ok, hacendario. es para pagar impuestos y derechos en una operación de compra-venta. Y para créditos hipotecarios, porque es en el que se basan. Y ese sería otro tipo de avalúo. Por ejemplo, ese le llamamos avalúo para crédito garantizado. Tiene diferentes nombres. Cada uno tiene sus reglas. Obviamente el avalúo hacendario las reglas las pone Catastro. Ajá. En el avalúo de consultoría, las reglas se las pone el propio evaluador, porque tú contratas a un profesional, igual que contratas a un médico y le dices, dame tu diagnóstico del valor de mi inmueble, Y él da un y valor él te lo da comercial. el valor comercial. Pero en el avalúo para crédito garantizado es la Sociedad Hipotecaria Federal quien le da las folio. reglas al evaluador. Y entonces el evaluador trabaja con las reglas de la sociedad. Los tres avalúos buscan el valor comercial, Sí. pero los tres tienen normatividad distinta. Ujú. En teoría, y solo en teoría, los tres valores comerciales, si se hiciera el avalúo para crédito garantizado, avalúo de consultoría y avalúo hacendario, en teoría deberían de dar un mismo valor. Correcto. Muy cercano. Pero si no se da, es porque las reglas son distintas. Por ejemplo, la Sociedad Hipotecaria Federal, sus normas, al hacer un avalúo, están diseñadas para tratar de proteger a quien otorgue el crédito, porque en caso Así de es. incumplimiento se va a quedar con La el propiedad. inmueble y lo va a tener que rematar. Así y lo es. tiene que rematar. Entonces tienden a ser conservadores en el valor. O castigan ciertas variables, por ejemplo, la edad del inmueble. Exacto. Sociedad Hipotecaria Federal tiene un factor de castigo más alto. Catastro, pues a lo mejor la edad no le interesa tanto, porque pues lo que quiero es saber cuánto vale. No estoy dando un crédito Estás y totalmente. el factor de la edad no es tan relevante. Es correcto. Ese es inherentemente las diferencias entre los tres avalúos. Probablemente el más libre es el avalúo de consultoría, donde el evaluador no está coaccionado por las normas De uno, hacendarias o de por las las normas bancarias. de crédito garantizado. Claro. Y esas podrían ser las diferencias. Pero en teoría los valores deben de estar muy cercanos. Muy cercanos. Porque en los tres el evaluador es un profesional que además de tener una licenciatura tiene un posgrado en materia de evaluación inmobiliaria. ¿Qué es la Entonces, siguiente pregunta que te iba a hacer? ¿Quiénes son las personas autorizadas para hacer esos avalúos? bueno, en el caso de los avalúos hacendarios, además de tener un posgrado, de tener residencia permanente en la ciudad de Querétaro, de tener experiencia de más de 5 años haciendo avalúos inmobiliarios, de no haber sido condenado por por un delito patrimonial doloso, etcétera, algunas de esas características, tiene que presentar un examen que elabora el Ejecutivo del Estado y que califica en conjunto Catastro con la Secretaría de Gobierno, y se le otorga un nombramiento a ese evaluador. Y ese evaluador, en este momento hay 72 registros, 65 vigentes, 65 registros vigentes, 72 que han sido otorgados por el Ejecutivo del Estado. Lamentablemente han fallecido algunos de los evaluadores, que son los que ya no están vigentes. Claro. Entonces, probablemente en un lapso de tiempo no determinado, en cuanto el número de población, porque establece la ley de evaluación inmobiliaria que cada 30,000 habitantes Debe de haber un evaluador. Entonces, en cuanto haya un espacio, se emite una convocatoria, se aplica el examen y al mejor examen se le asigna un nombramiento de evaluador. Ese es el evaluador hacendario. Son los que trabajan con los notarios, que trabajan con ustedes para el cálculo de la estimación de los valores para las operaciones de compraventa inmobiliaria. La Sociedad Hipotecaria Federal tiene otras reglas. Hay que pertenecer a una unidad de evaluación. La unidad de evaluación es la que te propone para que la Sociedad Hipotecaria Federal te nombre como evaluador o como controlador, porque en ese ejercicio
el valuador emite su avalúo, pero un controlador revisa la calidad del avalúo, que haya cumplido las reglas de la unidad de evaluación y las reglas de la Sociedad Hipotecaria Federal. Okay. Y entonces autoriza el avalúo. Entonces, para tener ese nombramiento hay que tener las características de ser, tener tu licenciatura, tu posgrado en materia de evaluación, que seas propuesto por una unidad de evaluación, para que trabajes con ella como evaluador o como controlador bajo un esquema de contratación que depende de cada unidad de evaluación. Entonces, son diferentes los esquemas, pero casi todos para ser evaluador necesitas una cédula profesional de posgrado de evaluación. Qué interesante. Oye, José Luis, ¿y qué vigencia tienes ese avalúo? Bueno, para efectos fiscales, las normas jurídicas normalmente le dan un año de vigencia, pero tanto las normas fiscales federales como las normas fiscales locales señalan que el año de vigencia, salvo que el inmueble haya tenido cambios que modifiquen el valor del bien inmueble. Porque yo puedo hacer hoy el avalúo y en 6 meses construyo una casa. Y entonces ya el avalúo, desde que existe la casa ya no es vigente. Desde que hacen un centro comercial cerca, el avalúo dejó de ser vigente. Claro. Entonces, legalmente la vigencia es de un año a partir de la fecha de inspección. Porque aquí hay varias fechas. Yo puedo ir a inspeccionar el inmueble el día de hoy. Y generar el folio en un mes. Sí, y llenar el formato de avalúo dentro de un mes. Entonces, en realidad, el valor lo calculaste a la fecha que fuiste a ver el inmueble, no el día que llenaste el reporte. O sea, tus actualizaciones son en noviembre, que van a aplicar a partir de enero del año siguiente. Pero ese es valor catastral. El valor comercial que hay en el avalúo, el evaluador tiene que hacer un estudio de mercado. Entonces, no se debe de guiar por las tablas que tiene Catastro. Esas son para Catastro. El evaluador debe de hacer su trabajo. Es un profesional capacitado, preparado para interpretar el mercado. Sí, claro. Revisar sus tres Todos valores, los ¿no? Su valor características. físico también depende mucho en qué estado esté el inmueble, su valor de capitalización de rentas, qué tan bursátil esté la zona en temas de rentas y pues obviamente su comparativa de mercado comercial. Excelente, ese es el tema. El evaluador tiene que interpretar los 3 enfoques de evaluación, principalmente utilizar las técnicas, los procedimientos y las técnicas necesarias para interpretar el mercado, para interpretar las rentas, para interpretar los costos de la adquisición y el estado físico del inmueble, y con eso concluir con el valor, con el enfoque que considere que es más adecuado para el tipo de inmueble que está evaluando, y en función de ello estimar esto que a veces resulta para la población que no está cercana a este tema difícil entender cuál es la diferencia entre precio y valor. Porque el precio son las cantidades que pactan las partes, pero esta está influenciada por las necesidades particulares de los contratantes. Así es. A veces le llamamos precio de oportunidad. Cuando el terreno de al lado es en el único que puedo ampliar mi casa, yo puedo pagar un precio muy alto por cubrir tu necesidad. Por cubrir mi necesidad. Sí, claro. O el terreno de al lado lo venden y le surge el dinero y me pueden dar un precio muy bajo, pero ni uno ni otro son valor. Exacto. Son precios, son cantidades pactadas por las partes y que ellos definen. El evaluador, su trabajo es interpretar ese mercado, quitarle esos picos de los precios de oportunidad y en base a la estadística encontrar cuál es el valor del inmueble. Y esos valores los hacen visitando todo Querétaro físicamente, anual, o sea, para actualizar la tabla de valores. No, sería imposible. En el caso de ¿no? los valores catastrales, lo que hacemos es repartir el estado. Tenemos 65 registros vigentes. No sé, a un evaluador le decimos, mira, ahorita estamos en el sector 17 de la ciudad de Querétaro. Entonces le decimos a Juan Pérez, evaluador, te toca el sector 17. Y desde más o menos marzo de cada año, él sabe que el sector 17 es su sector. Entonces empieza a recopilar información de ustedes, de los profesionales inmobiliarios, de las revistas especializadas en la promoción de bienes inmuebles. De registro público. De las operaciones que recibimos nosotros. Claro. Todo el mercado que él recibe
lo va acumulando y más o menos para agosto de cada año él hace una recopilación de lo que encontró de su sector y me propone, me dice, esta calle, este pedazo de asentamiento humano que es la colonia Colinas del Cimatario, encontré que su valor son 5,500 pesos por metro cuadrado. Estoy inventando, ¿no? Sí. No sé cuál sea. Es un ejemplo. Las llamadas de reclamo, Sí, un ejemplo. Como ejemplo. Y con ese valor es el que proponemos a la legislatura. El que primero se le propone al ayuntamiento y el ayuntamiento le propone a la legislatura. Y una vez que no lo aprueban, con eso yo actualizo el valor del suelo. Es importante aclarar, Catastro hace una valoración en base solo al enfoque de mercado. Nosotros trabajamos el suelo con enfoque de mercado, y en la construcción con el enfoque físico de costos. Entonces, en realidad, el enfoque catastral es enfoque de costos. Y eso hace una diferencia, porque yo no veo el valor comercial de las construcciones, sino el costo de la construcción. Claro, y tampoco entras al detalle del estado, por ejemplo, de conservación. No al detalle que debería, porque yo inclusive, dadas las condiciones actuales, hace 20 años que estamos ahí, 25 años que estamos en Catastro, mis primeros 5 años en Catastro, yo veía que la gente confiaba en la gente de Catastro, en general confiábamos unos de los otros, y nos dejaban pasar a sus casas, a que midiéramos, a que clasificáramos. No, actualmente, además de que es un riesgo, claro, mandar un inspector y pedirle a la persona que nos deje entrar, hay impostores que pueden tomar... Sí, se puede prestar, malinterpretar. Sí, entonces sí, por seguridad. Hacemos una clasificación desde afuera del inmueble, a menos que sea el propio propietario el que me diga, Catastro, ven, entra para que lo midas. Salvo invitación expresa del propietario, nosotros no tratamos de entrar a los inmuebles por seguridad tanto de los usuarios, de los ciudadanos, como seguridad también del personal que labora en Catastro. Recordemos que para Catastro todo lo que son techumbres son metros de construcción. Utilizas la aplicación o a lo mejor no es Google Earth, que puedes ver la propiedad desde afuera, desde arriba, para ver si está techado, para ver si hicieron una ampliación atrás de 2 niveles. ¿Todo eso lo utilizas? Qué interesante, preguntas. Porque eso en México sí lo utilizas. Sí, en realidad hay una ciudad formal y hay una ciudad informal. Okay. Es decir, normalmente en la ciudad tengo construcciones que se hacen con una licencia de construcción, con un DRO, y que dan un aviso de terminación de obra, y eso me llega a Catastro a través de las áreas de desarrollo urbano. Y actualizas ahí cada predio. La superficie. Tengo las fotografías que el DRO toma para su aviso de terminación de obra. Pero esa es la ciudad formal. Hasta dentro de la ciudad formal, de repente, pues yo sin licencia hago la ampliacioncita de mi sala, de mi cuarto, hago un baño. Sí, y esas ampliaciones es la ciudad informal. Así es. Que en México, lamentablemente, en México país, seguimos teniendo esa cultura de que no todo tiene que ser dentro del sistema legal, sino puede ser porque por la informalidad. Contratan a su maestro de confianza o un albañil y así lo hacen. Entonces tengo que actualizar el catastro utilizando herramientas que no impliquen entrar a los inmuebles. Por lo tanto, lo que uso, no utilizo el Google Earth, porque esa herramienta no sirve para medir, es una herramienta que me sirve para visualizar. No tiene la finalidad de que yo tenga precisión métrica en las mediciones. Lo que normalmente hago es medición a través de fotografía aérea. La fotografía satelital me da píxeles como de 40 centímetros. Entonces se pierde mucha definición, se va pixeleando mucho. Entonces yo utilizo fotografía aérea que me da píxeles de 10 centímetros. ¿Te refieres a los drones? También drones, pero los drones dependiendo, hay diferentes tipos de drones. Hay drones que son tripulados desde tierra, es decir, que hay un piloto manejándolos desde tierra, son drones más grandes. El piloto requiere una licencia de piloto para manejar esos drones. Son drones de alta precisión, permisos. Y hay drones más pequeños que podemos volarlos sin tener una licencia porque son
automatizados. Tú les das un programa de vuelo y los lanzas y hacen su programa de vuelo. En cuanto regresa. sienten que la pila está disminuyendo o que ya terminó su tarea, va y aterriza donde salió. Entonces, esos son los que podemos utilizar. Todavía los drones, su cobertura y el número de fotografías que toman, con un dron yo puedo tener un píxel de 4 centímetros, es decir, una excelente definición de fotografía, pero el número de fotografías para hacer el trabajo subsecuente, que sería la restitución y la aerotriangulación, el apoyo terrestre para rectificar la foto y hacerla lineal para poder medir sobre la foto, es decir, convertir la foto en una ortofoto, es decir, una foto ortogonal, que yo pueda medir sobre ella y que me dé la medición sobre el plano. Sí, hago una foto consolidada. Una foto consolidada. No, tienes que unir minifotos. Sí, en el dron son muchas minifotos y es mucho trabajo. Entonces, el dron me sirve para ver imágenes, pero la fotografía aérea, utilizando todavía avionetas o aviones de baja, de vuelo bajo, podemos obtener fotografías que me permiten obtener ortofotos de muy buena calidad. Píxeles de 10 centímetros me sirven para efectos de catastro urbano perfectamente. Es lo que utilizamos y lo hacemos cada cierto tiempo. Cada vez que se requiere, se pide la autorización presupuestal para hacer el vuelo. Se hace el vuelo, a veces por zonas consolidadas, o sea, de repente no necesito volar toda la ciudad, sino la zona de crecimiento de la ciudad para checar cómo se está dando las construcciones en esas zonas. Así detecto lo que le denominamos superficies omisas de construcción. También donde hay mayores índices de este tipo de obras, ¿no? Porque no es muy común, por ejemplo, un condominio, por el mismo condominio se autorregula en que no tenga tantas construcciones no oficiales. Es correcto. Te vas a colonias donde son abiertas, donde la probabilidad de que haya ese tipo de construcciones pues es más alta, ¿no? O donde les hayan autorizado ya cambios de uso de suelo, Sí. de habitacional a comercial. Pero se sorprenderían que en realidad construcción omisa o sin licencia la tenemos en todos los niveles socioeconómicos Sí. de fraccionamientos. Por supuesto. Y Hasta en el más alto de Querétaro, que omito dar el nombre, Que lo sabemos. Ahí tenemos construcciones sin licencia. No tanto en el que están pensando arriba, sino Sí. uno que está más abajo. con un campo de golf, ¿no? Por ahí, los dos tienen. Sí, pero sí, ahí se dan construcciones sin licencia. Y a ti te llega realmente cuando alguien quiere vender su propiedad y entonces necesitan el avalo. El avalúo, exactamente, y es cuando detona, tiene 30 metros más, tiene que regularizar. ¿Hay sanciones Es otro uso a que todos se le da. ellos? Hasta el momento no. La ley de catastro es una ley que vincula la obligación de los propietarios de declarar todo aquello que afecte el valor de su bien inmueble o que afecta su bien inmueble. Ujú. Pero en realidad eso es una cuestión cultural. Las personas no me van y me declaran su construcción porque saben que eso es un incremento en incremento su costo de predial. en su monto de impuesto predial. Ajá. Entonces, creo que no es un incentivo bueno para el ciudadano decir voy y lo declaro. Por eso requerimos los vuelos fotogramétricos para actualizar todo aquello que no nos es declarado a través de los medios formales. Pero también otra cosa, en el momento que tiene la actualización de su metraje, incrementa su valor. O sea, sí incrementa el valor, el costo que van a pagar del predial, pero incrementa su valor de la propiedad. Sí, nada más que Entonces, lo que dices culturalmente. culturalmente, pues, mientras ¿no? la venda, ¿para qué quiero que incremente mi valor, no? Así Quiero es. que Pero hay incremente mi valor hasta descuentos. que ya la voy a vender. Otorgan muy buenos descuentos Sí, para principios de año. a principios de año los descuentos en la mayoría de los municipios son muy importantes, mucho mayores a la inflación. Así O sea, es. en teoría el descuento compensaba el hecho de que me pagaras anticipadamente todo el año. Ujú. El que me lo pagaras ahorita yo te descontaba el costo financiero del dinero. Así pero en es. realidad los descuentos son más altos que ese monto. Algo atractivo también con el pago predial que reciente sacaron fue lo de los seguros. Yo creo que eso también ayudó mucho a que se regularizara, no sé. ¿Cuál fue tu ¿Cómo te percepción? fue con eso?
poco conocimiento sobre cómo funcionan las políticas, porque eso ya lo hacen las tesorerías. Okay. Lo observo de manera general en el Estado y vemos algunas políticas interesantes en materia fiscal predial. Aquí vale la pena, no sé si tengan el dato, pero México, como miembro de la OCDE, de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, el Club de los Ricos le llaman, en el Club de los Ricos somos el último lugar en recaudación de impuesto predial. El impuesto predial en México representa el 0.22% del Producto Interno Bruto. La recomendación es que represente el 1%. Esa es la recomendación de la OCDE. Estamos muy abajo, lejos. claro. Pero lamentablemente, tengo 25 años trabajando en catastro. Desde la primera reunión a nivel nacional que asistí donde platicábamos la gente que estábamos metidos en este tema de catastro y de la tributación inmobiliaria, desde entonces la meta ha sido el 1%. Llevamos 25 años y no sé cuántos más antes de que yo me enterara de esto, y no llegamos al 1%. ¿Qué refleja eso? El que mantengamos impuestos prediales bajos. El impuesto predial bajo es una debilidad institucional de los municipios. No tienen capacidad de darle servicios a sus ciudadanos. Viven de las participaciones federales, la mayoría de los municipios, salvo honrosas excepciones, aquí en el estado de Querétaro, donde varios municipios de Querétaro son sustentables porque sus ingresos propios representan más del 60% de sus ingresos totales. Entonces, salvo honrosas excepciones que no son muchas a nivel nacional, en realidad todos los municipios viven de participaciones federales y entonces no pueden tener la capacidad de atender los servicios como deberían de ser. Esto es por un impuesto predial muy bajo. El costo de la especulación, vemos todo lo que le llaman los espacios urbanos, los espacios vacíos urbanos, es tierra especulativa. Esa tierra especulativa es especulativa porque el costo de especular es bajísimo. En otros países del primer mundo, el costo de especular es tan alto que la gente no especula, no tiene usos de suelo para ver cuándo alcanzo el mayor precio. Ellos cambian el uso de suelo cuando van a invertir, cuando ya es productiva la tierra y no especulativa. Eso empuja los precios del suelo. En Querétaro es el crecimiento inmobiliario, pero también la especulación inmobiliaria. Porque el suelo se vuelve más caro porque el suelo útil está en especulación, hasta que alcance su mayor precio se va a vender, y entonces la vivienda a precios alcanzables para la mayoría de la población se tiene que ir alejando de la ciudad. Ese es el efecto de mantener impuestos prediales bajos. No lo digo yo, lo dicen todos los economistas urbanos relacionados con el tema. Hay que elevar el predial para que el precio del suelo disminuya. Sí, la especulación es muy fuerte, muy fuerte. Así es. Yo he hecho cálculos de inmuebles que se compraron en el 2019 y fácilmente les vendieron la plusvalía de los próximos 5 años. O sea, ya están comprando a precios del 2024 y que hasta el 2024 es cuando va a alcanzar realmente el valor de lo que pagaron hoy. En las preventas, que es un tema muy interesante. Y eso a nosotros como asesores nos afecta. Claro. O sea, porque se detiene, si el país está un poco detenido, esto frena la parte de comercial. Lo vamos a sentir cuando hablamos de un boom inmobiliario. Las condiciones nacionales de la economía a nivel nacional e internacional, hay que aclararlo, nos va... En enero. Sí, nos va a impactar a nivel local, o sea, el dinero destinado a inversiones, pues va a estar un poquito más cauteloso en invertirse, va a buscar mercados de dinero, mercados productivos más seguros, más estables, donde el riesgo sea menor, y a veces eso no es la inversión inmobiliaria. Porque también nos afecta lo del, no te compete, pero la parte del traslado de dominio, que es tan alto. O sea, los gastos que se generan al adquirir un inmueble y el dinero que tienes que tener en la bolsa para poder pagar los gastos de escrituración y el traslado de dominio, que está muy por arriba
de lo que es la media nacional. Eso podría afectar, finalmente eso afecta más en la formalización, es decir, el mayor costo de formalización hace que algunas personas decidan no formalizar sus operaciones de compraventa, pero las operaciones se siguen haciendo. Lo que no se llevan es a una escritura, se hace un poder, se buscan medios alternos, se mantiene un contrato privado, se buscan medios alternos para no llegar a la formalización. Pues nosotros no estamos a favor de esa situación, ¿eh? Siempre estamos a favor de que se escriture en el momento de la venta, Pues es la para el seguridad cambio y de la certeza posesión, para o sea, es las la partes. exactamente. Pero es cierto, o sea, pues sí fomentas un poco a que la gente a veces haga eso, ¿no? Sí, pero creo que si lo ponemos en contexto los montos, ¿cuánto es el monto especulativo? ¿Cuánto es el vamos a ponerle este adjetivo, el valor real del suelo, más el valor especulativo, más el componente especulativo? Todo eso no alcanza, o sea, esto del impuesto sobre traslado minero no es nada respecto a esos montos. Es decir, lo que le pagáramos a la ciudad, cuando un impuesto es caro, cuando la ciudad no nos lo regresa. O sea, tenemos países en Europa donde el monto de los impuestos es el 40%, el 50% o el 60%, pero los ciudadanos lo pagan, y lo pagan sabiendo que su calidad de vida depende de que se pague ese impuesto. Entonces, no importa el monto del impuesto. Exacto. Si la ciudad me lo regresa en calidad de vida, el impuesto no es caro. Claro. El impuesto es caro cuando pagamos una cantidad importante Y no hay percepción de que eso y vuelva. no hay un retorno en la De calidad de vida beneficios, de la claro. ciudad. Creo que Querétaro lo vale. No es mi tema opinar sobre este tema que es muy fiscal municipal, pero les diría, es relativo. Caro es cuando la ciudad no lo vale, y creo que la ciudad de Querétaro lo vale. Ahora hay que exigir que los municipios retornen ese impuesto de manera adecuada a la ciudadanía en calidad de vida, que creo que es lo que hacen nuestras autoridades municipales. Somos afortunados en Querétaro, que creo que siempre ha sido así. Hemos tenido buena calidad de vida, de gobernantes que nos han devuelto esta calidad de vida en la ciudad. Con todo lo que podamos opinar respecto al desempeño de unos o de otros, podemos decir que el resumen es que tenemos una ciudad con calidad de vida, que nuestro tema es movilidad y que se está trabajando en ese tema, que es muy importante porque la ciudad nos rebasó. Pues tristemente se nos termina el tiempo. Las señales y Tenemos ya se va a acabar. mucho que platicar. ¿Cómo te ayudamos nosotros, los asesores? Creo que el trabajo de ustedes es muy importante. He tenido la fortuna de tener contacto con las 3 o 4 asociaciones de profesionales inmobiliarios, principalmente AMPI, porque fue la primera con la que tuve contacto, pero con todas las asociaciones de profesionales inmobiliarios ha sido un buen contacto. He participado en lo que le llaman sus cursos de profesionalización, en los PROCAPIs, y he tenido contacto con los nuevos profesionales inmobiliarios, tratando de que esto que hemos platicado en este momento lo tengan desde que deciden ser profesionales inmobiliarios y capacitarse para ello. Ustedes conocen el mercado inmobiliario, ustedes orientan a las personas. Ese es, creo que, el mejor apoyo que tenemos, tanto Catastro como Registro Público, la orientación que ustedes le puedan dar al comprador y al vendedor para evitar problemas en las operaciones inmobiliarias. Su trabajo es fundamental. Si ustedes orientan bien a los contratantes y trabajan imparcialmente para los contratantes, normalmente va a ser una operación blindada, una operación donde el resultado va a ser satisfactorio para todos. Armar un expediente completo donde le digamos al propietario: oye, yo necesito los planos autorizados de la casa, necesito tu licencia de construcción, tu terminación de obra. Si eso no está en el expediente, le estamos vendiendo un problema al nuevo propietario. El día que quiera hacer una ampliación, se va a enfrentar que va a tener que regularizar una construcción que no hizo él.
O sea, todos estos problemas. Cuando se trata de adquisición de terrenos en transición, es decir, terrenos que están fuera de la mancha urbana, pero que ya la influencia de la mancha urbana se ve en el precio de mercado, ese terreno debería de tener un deslinde, porque son terrenos de alto valor, de alta extensión, que si tiene un deslinde catastral, ya tiene su cartilla de vacunación, es decir, o más bien su expediente médico. El antecedente, claro. Donde vemos todo lo que le duele y lo que no le duele, y para un posible comprador es una garantía decir, mira, yo sé que en el lindero norte tengo un conflicto, ya será mi decisión si lo quiero comprar con ese conflicto y solucionar el conflicto con el colindante. Claro. Oye, el plan de desarrollo urbano me dice que me van a pasar una vialidad por aquí, por mi terreno. Eso me da el deslinde. Entonces, que ustedes orienten que los servicios que presta Catastro hacia los propietarios de los bienes inmuebles y los trámites que tiene que hacer Catastro, de que esté actualizado el catastro para que el bien inmueble refleje exactamente la realidad y que cualquiera que consulte claro. el registro catastral puede encontrar que es correcto. Y que se acerquen contigo, como lo dices, con toda la confianza de que van a recibir todo el apoyo, ¿no? Sí, todo el apoyo, y que si puede haber una afectación, porque la puede haber o no la puede haber, una afectación en su impuesto predial, esa es menor a mantener regularizado su bien inmueble respecto al registro catastral. Todos ustedes pueden ver, si entran a la página Catastro del Estado de Querétaro, hay un banner que los lleva a una aplicación que se llama IDECAT, Infraestructura de Datos Catastrales, de Datos Espaciales Catastrales. Y esta infraestructura de datos catastrales, ustedes pueden checar cualquier predio, pueden llegar por clave catastral, pueden llegar por ubicación, por dirección. Obviamente no aparecen los nombres de los propietarios porque tenemos una ley de protección de datos personales que impide dar los datos de propietarios. Pero con su clave catastral hay otra institución que trata de dar publicidad a los derechos de propiedad, que es el Registro Público de la Propiedad. Entonces, combinando ambas informaciones, puede un interesado en comprar un bien inmueble checar cómo está el registro catastral y el registro de propiedad de su bien inmueble, checar que coinciden, le da mucha seguridad jurídica que macheen ambos registros y que pueda comprar un bien inmueble tranquilo, que cheque el valor catastral y diga, bueno, se parece a lo que me están pidiendo, claro. Está cercano. Normalmente el valor catastral es más bajo que el valor comercial en un 98% de los casos. La mayoría lo sabe, ¿no? La mayoría está consciente. Entonces, pues nada más con checar que está por arriba del valor catastral, no muy lejos, le da una seguridad sobre el monto de la operación. Claro. Y ya después lo confirmará con un avalúo de consultoría o con un avalúo hacendario, claro. Y podrá tener el resultado que él espera. Pues por último, quisiera invitarte, tenemos varios comentarios que quieren tener un acercamiento contigo, la parte de los asesores, que estamos certificados, que tenemos la licencia, para tener como una mesa de trabajo, para apoyarte en la parte de los valores comerciales. Te proponemos, ¿aceptas? Claro que sí, con muchísimas gracias. Para el año que entra, este año ya mandamos las tablas, pero el año que entra es un trabajo que lo hacemos todos los años y la participación de ustedes en esa construcción, lo que AMPI en otras latitudes le llama el libro verde, creo que podemos de manera en conjunto con las asociaciones, claro, participar y estar de la mano. Construir esas tablas y que reflejen realmente lo que sucede en el mercado y sean un referente para ustedes. Así es. Te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias, Mario. Gracias, Maggie. Gracias, excelente semana. ¿Y estamos en dónde? En Boom Inmobiliario. Gracias, buenos días. Buenos días. El programa que te ayuda a tomar las mejores decisiones. Te esperamos próximo lunes de 10 a 11 a.m. ¿En dónde? En Poder Ciudadano Radio. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad del titular, no refleja la política editorial de la estación.